El siguiente filósofo que se analiza en el quinto grado es Pitágoras. Yo habría puesto primero a Parménides, pero bueno, así nos lo presentan las monografías y fue un gigante del pensamiento Pitágoras. Según preguntas y respuestas Rosacruces con la historia completa de la orden, en la página 50 se dice que nació Pitágoras el 26 de noviembre del año 582 a.C. Fue discípulo de varios maestros, entre ellos Tales de Mileto, y posteriormente marchó a Egipto, donde se inició en la Logia Rosacruz de Tebas en abril del año 531 a.C. O sea, tenía alrededor de 51 años para entonces. 2 años después, en el 529, ingresó ya en los Illuminati, o sea, los últimos 3 grados, y de ahí fue a Persia. Hay versiones que afirman que ahí conoció a Zaratás, o sea, Zaratustra, Zoroastro, que bueno, ya hablaremos de esto posteriormente porque hubo varios Zoroastros o Zaratustras, entonces es posible que haya sido uno de los muchos de ellos, no el Zoroastro del que hablamos que fue el fundador del mazdeísmo y de la religión caldea y de los magos propiamente, ¿no? Hay una versión interesante, dice que después fue a Grecia, renovó, mejoró los misterios de Eleusis, de Delfos, de Orfeo, y luego se fue a Italia y en la ciudad de Crotona fundó una logia a la que llegaron a pertenecer 300 hermanos. Hay una versión interesante de parte de Eduardo Schure en Los Grandes Iniciados, en donde dice que en forma romántica o novelesca, no sé qué tanto sea esto cierto, una virgen vestal estaba apesadumbrada, decaída. Y entonces Pitágoras le preguntó que sí qué le pasaba y ella no quiso decirle. Pero después de insistir el maestro y de muchas reticencias de parte de ella, finalmente le dijo que estaba mal porque estaba enamorada y su amor era imposible. Y después de él otra vez volver a insistir en quién era el afortunado o cómo era posible que una mujer tan hermosa no fuera correspondida, le dijo, pues es que eres tú, maestro. Estoy enamorada de ti, pero yo sé que tú estás consagrado totalmente a la obra de la orden. Terminó casándose, tuvo 2 o 3 hijos con Teano, así se llamaba, quien durante 3 años estuvo al frente de los misterios o de las enseñanzas. Los grados de iniciación de Pitágoras se menciona que eran 4. Lo dice tanto Eduardo Schure en Los Grandes Iniciados, en el libro consagrado a Pitágoras, como el mismo Spencer Lewis en La vida mística de Jesús. Esos 3 grados de iniciación eran preparación, purificación, iluminación y visión divina. Dice la orden que los 4 primeros grados de los 12 son de preparación. Los siguientes 3 grados son la purificación. Enseguida vienen los grados de iluminación.
y el último corresponde a los Illuminati. Estaría representada así con los puntos, los 4 primeros grados, luego los de purificación, los de iluminación y visión divina, el último triángulo. Es la tetractis famosa que se atribuye al maestro Pitágoras. En su escuela había las siguientes prácticas que considero que son fundamentales. Ejercicios gimnásticos. Sabía de la importancia de la salud física. Incluso en la liturgia del grado 18º del rito escocés antiguo y aceptado, se menciona algo que yo no he encontrado en ninguna otra parte, que ganó la corona de laurel, o sea, fue campeón en pugilato, peso completo. Entonces, era un gran deportista. En aquel tiempo, por supuesto que prácticamente todos los filósofos tenían una excelente condición física porque caminaban, viajaban mucho. No eran filósofos especulativos, eran sumamente prácticos. No se dedicaban solamente a la meditación, sino que intervenían en el gobierno, se casaban, tenían muchas facetas en su vida, muchas actividades, además de la más importante, que era la cuestión filosófica o Rosacruz. Ejercicios gimnásticos, entonces, número 1. Número 2, estudio de las matemáticas. Y esto nos llevaba inmediatamente pues a la geometría, porque la geometría es matemáticas aplicadas en el espacio. Cuando es solamente una cosa abstracta son matemáticas, pero cuando ya se aplican en el tiempo y en el espacio, se convierten en geometría. Enseguida estaba el estudio de la música. Y luego estudio de leyes científico-religiosas. O sea, para un Rosacruz ya hemos comentado, todas las leyes son al mismo tiempo físicas y metafísicas, porque como es arriba es abajo y en realidad no se puede hacer una división entre lo físico y lo metafísico, entre lo material y lo psíquico, entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y por último estaba astronomía. Fíjense que aquí estamos viendo el quadrivium. El trivium es gramática, lógica, retórica. La Shekinah es el triángulo que está en el centro del altar, o de la logia, mejor dicho. Y el quadrivium es aritmética, geometría, música y astronomía. De la aritmética se pasa a la geometría, porque la geometría, habíamos dicho, es las mismas matemáticas, pero aplicadas en el plano del espacio. Y la música se manifiesta como astronomía. En otras palabras, él hablaba de la música de las esferas. O sea, cada planeta tenía una nota musical y un color. Y esto lo vemos nosotros en el teclado cósmico. Ya dijimos que la nota A es del Sol, la nota B es de Venus, la nota C es de Mercurio, la D es de la Luna, etcétera, etcétera. Porque en Estados Unidos, en lugar de clasificar las notas musicales como lo hacemos nosotros, do, re, mi, fa, sol, la, si, ellos lo hacen A, B, C, D, E, F, G. Hay correspondencia entonces plena.
y decía que no escuchamos la música de las esferas porque estamos acostumbrados a oírla desde pequeños y ya nos insensibilizamos a la misma. En fin, continuaremos hablando de Pitágoras porque hay mucho lo que hay que decir sobre este gran maestro de la orden.